Es un placer estar con ustedes esta mañana y esta mañana vamos a terminar Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, vamos a repasar varias verdades que hemos visto en los primeros versículos y estar investigando otras verdades del Hijo de Dios. Así que vamos a entregar este tiempo al Señor que nos ayude en el desarrollo esta mañana y ustedes para que puedan estar entendiendo estas grandes verdades que estamos viendo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana y gracias por tu bondad, tu bendición y realmente que tú has venido a la tierra como el Hijo de Dios, tomando nuestra naturaleza, siendo Dios y siendo hombre. Y podemos tener plena confianza de que tú eres mucho mayor, superior, infinitamente superior a los ángeles y que tú eres nuestro Salvador perfecto. Gracias, Señor, por lo que vamos a estar viendo, de que tú eres creador, tú eres sustentador, tú no cambias y que tú también eres el Rey del universo. En tu nombre. Amén. Así esta mañana vamos a ver los versículos 10 a 14. 10 a 14 de Hebreos capítulo 1. Y el tema es el Hijo Creador y Rey. El Hijo Creador y Rey. A medida que exponemos estos versículos, haremos varias referencias a los versículos anteriores que hemos visto en los primeros dos sermones de Hebreos. Y vamos a estar viendo un tema nuevo también, que mientras que la creación va cambiando, el Hijo no cambia. El Hijo, siendo Dios mismo, no cambia. Y eso es una de las verdades principales que vamos a estar viendo hoy día. La verdad principal de todo el sermón es el Hijo, es Yahweh mismo, quien ha creado todo y lo lleva a su fin de estar sujeto completamente a Él. Vamos a leer todo el capítulo 1 de Hebreos para entrar en el contexto y de los versículos de esta mañana. Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor a los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Por qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice: y lo adoren todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice: el que hace sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Hasta ahí hemos visto las semanas pasadas. Y esta mañana vamos a ver los versículos que leo a continuación. También tú, Señor,
En el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Así dice la palabra de Dios. El Hijo es Yahweh, el Creador. Lo primero que es importante entender en estos versículos es que comienzan otra vez, hemos visto ya varias citas del Antiguo Testamento, pero comienza otra vez con una cita de Salmo 102, Y en Salmo 102 es importante ver a quién se refiere estos versículos, de 10 a 12. Son cita de Salmo 102, versículos 25 a 27. Y en ese contexto, si pueden pasar a Salmo 102, vamos a comenzar con versículo 1 y luego algunos versículos antes de 25 para establecer de quién se está hablando aquí. Y dice en versículo 1, Salmo 102, versículo 1, «Oh Yahweh, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor, oh Yahweh». Luego versículo 22, pasando a versículo 22 en adelante. «Cuando los pueblos y los reinos se congregan a una para servir a Yahweh, Él debilitó mis fuerzas en el camino, acortó mis días y dije, Dios mío, no me lleves a la mitad de mis días. Tus años son por todas las generaciones». Entonces, el contexto aquí está hablando de Yahweh Dios, Yahweh Dios. Y luego, versículo 25, «Desde la antigüedad tú fundaste la tierra, y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos, como una vestidura, se desgastarán. Como vestido los cambiarás y serán cambiados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin». Y si uno va leyendo todo el contexto de Salmo 102, es muy evidente que está hablando de Yahweh Dios. En este contexto, en Hebreos capítulo 1, está tomando esos versículos y aplicándolos directamente al Hijo. En Hebreos 1, versículo 8 dice, «Pero del Hijo dice», y continúa estos versículos hablando del Hijo. Y versículo 10, el versículo que estamos viendo ahorita, dice, también para empezar ese versículo, «Tú, Señor, en el principio». Entonces, estos versículos están, con esta cita, el autor está diciendo directamente que el Hijo es Yahweh Dios, el creador de todo. Y cuando estamos hablando con alguien, por ejemplo, los testigos de Jehová, que no creen en Jesucristo, el Hijo, como Yahweh mismo, estos versículos realmente son, ¿cómo decir?, claves para que entiendan ellos que está citando Salmo 102 respecto a quién es, respecto a Yahweh, su obra de creación, el hecho de que no cambia y Él es el que sostiene todo, y está aplicándolos directamente al Hijo de Dios. Y así que con eso está llamando al Hijo Yahweh Dios. Y dice, así que eso es realmente muy importante para entender. Estos versículos están diciendo abiertamente, el autor está diciendo, el Hijo es Yahweh. Pero este versículo comienza diciendo
En el principio, tú, Señor, en el principio. En el principio, ¿qué existía? Antes de que cualquier otra cosa existiera, ¿qué es lo que existía? Bueno, Génesis 1:1, en el principio, Dios. Juan 1:1 también, en el principio ya existía el verbo. Y el verbo en ese sentido es el Hijo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él existía en el principio con Dios. Y hay varios otros versículos, Apocalipsis 1, también 17, el Hijo dice, yo soy el primero y el último. En el principio, en la eternidad pasada, antes de que existiera cualquier otra cosa creada, ya existía Yahweh Dios. El Hijo, siendo Yahweh Dios, existe desde la eternidad, no ha tenido un comienzo. Y aun cuando pensamos en los ángeles, ¿no?, que son muy poderosos, ellos sí tienen un comienzo. En cambio, el Hijo no tiene comienzo, no tiene fin. Él existía en la eternidad pasada con Yahweh Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos existían. Y ellos juntos decidieron crear todo lo que existe para su propia honra y gloria. Continúa Hebreos 1:10 diciendo, tú, Señor, en el principio. Entonces ya cuando no existía nada, ¿qué es lo que hizo? Pusiste los cimientos de la tierra. Y los cielos son obra de tus manos. Ya hemos visto los primeros versículos de Hebreos 1 que habla del Hijo como el Creador. Dice en versículo 2, en Hebreos 1:2, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, por medio del Hijo. Entonces, antes de que existiera cualquier otra cosa, ya existían y Yahweh Dios, el Dios Padre, Dios Hijo, y si vemos también en otros pasajes, el Espíritu Santo, los tres participaron en la creación. Isaías 45, versículo 18. Isaías 45:18, porque así dice Yahweh, que creó los cielos, el Dios que formó la tierra y la hizo. La estableció y no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser habitada. Yo soy Yahweh y no hay ningún otro. Él es el que ha creado todo. Solo hay un creador verdadero, que es Yahweh Dios. Y Él creó la tierra para ser habitado por nosotros, los seres humanos. Y ese versículo también dice que no hay otro creador. Y hay muchos otros versículos, tanto en el Antiguo Testamento, en Isaías, en los Salmos y en varias otras partes que hablan de que Yahweh es el creador. En Juan también 1, versículo 3, todas las cosas, está hablando del verbo, del Hijo otra vez, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que con todo eso ya estamos fundamentándonos otra vez que el Hijo es Yahweh Dios, quien es creador de todo. ¿Y por qué está diciendo eso en este contexto en Hebreos el autor? Recuerden que el contexto de Hebreos es de animar a los creyentes que son judíos, que se han convertido a Jesús, al Hijo
que, como el Mesías prometido, a no volver atrás a los sacrificios anteriores, a no pensar que los sacrificios que antes hacían en el templo todavía seguían vigentes. Estaban animándoles a entender quién es el Hijo, quien se hizo hombre, y su obra perfecta aquí en la tierra para salvar perfectamente a los que se arrepienten y creen en Él. Y así que el contexto es de no volver atrás. Y así, en ese contexto está estableciendo quién es nuestro Salvador perfecto. Así que nosotros necesitamos realmente estar bien fundamentados en quién Él es y en la revelación que Dios, el Padre, ha hecho por medio de su Hijo. Y así que en este primer capítulo nos está diciendo varias verdades del Hijo, y especialmente que Él es superior a los ángeles. Los ángeles, ningún ángel, y eso es lo que vamos a estar viendo, continuar viendo, ningún ángel estaba presente participando en la creación de todo. Solo Yahweh Dios. Colosenses, vamos a leer un pasaje más antes de pasar al siguiente punto. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Y eso también nos va a ayudar para pasar al siguiente punto, que es el Hijo es soberano sobre la historia. Colosenses 1, 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Entonces Él ha creado todo, y en Él todas las cosas permanecen, continúan su parte en la historia. Yahweh no es el creador que ha creado todo para luego abandonarlo, ¿no? Un destino, voy a decir, incierto. Más bien, todo lo que existe continúa porque Él lo sostiene y lo lleva a su destino final. Con eso continuamos, viendo que el Hijo es soberano sobre la historia. Volviendo a leer Hebreos 1, versículos 10 a 12. Tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo. Tus años no tendrán fin. Otra vez en estos versículos, el autor continúa los contrastes entre el Hijo y los ángeles. ¿Quién es el que guía toda la historia y lo conduce a su fin correcto? Toda la creación será conducido a su destino por la mano todopoderosa de Yahweh Dios. Y en este versículo dice, ¿quién es el que enrolla los cielos? ¿Quién es el que efectúa los cambios en ellos como una vestidura? ¿Quién está encima de todos los cambios en el universo? Es el Hijo de Dios. Yahweh está obrando detrás de toda la historia para llevar adelante sus propósitos. Recuerden los versículos los primeros versículos de Hebreos 1, dice al final de versículo 2 y versículo 3, por medio de quien hizo también el universo, y versículo 3, en Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y el comentarista Morris dice lo siguiente de ese versículo.
Aquí el escritor nos lo revela a través de toda la historia, que Yahweh Dios está en acción continua para sostener la creación. El Señor lo hace mediante el poder de su palabra, su soberano decreto y voluntad. Todo lo que suceda está bajo su control. Y si Él en un momento quitara su mano, ¿no?, de ese control, todo se desintegraría. Él mantiene todo en armoniosa marcha y función. Así que nosotros poco a poco vamos explorando ¿no?, el universo de las estrellas y de muchas cosas, ¿no? Y aún del mismo cuerpo nuestro, vamos viendo, ¿cómo decir?, cómo Dios nos ha diseñado y nos ha construido, por decir. Y es tan complejo todo lo que Dios ha hecho, tanto en lo grande como en lo pequeño. Pero Yahweh Dios es quien sostiene todo eso. Él es quien también está detrás de la marcha de la historia y lo está llevando a su destino conforme a sus propósitos. El Hijo, ¿no?, lo que esos versículos, Hebreos 1, 2, 10 a 12, lo que está diciendo esos versículos es que el Hijo no solo es creador, sino también es el que tiene los cielos en sus manos. Él es el que determina el destino. Él es quien determina cuándo serán, como dicen los versículos, serán enrollados y cuándo se mudarán como un vestido. Estas cosas no van a acontecer al azar. Más bien, Él está detrás de todo. Pasamos a Isaías 41, Isaías capítulo 41. Y versículo 21. Isaías 41, y en sí uno podría leer todo el capítulo y es muy bueno. Pero aquí dice Isaías 41, 21, está hablando Yahweh con los dioses falsos. Presenten su causa, dice Yahweh, expongan sus fuertes argumentos, dice el rey de Jacob, que expongan y nos declaran lo que ha de suceder. En cuanto a los hechos anteriores, declaran lo que fueron, para que los consideremos y sepamos su resultado. O bien, anúncienos lo que ha de venir. Declaren lo que ha de suceder en el futuro, para que sepamos que ustedes son dioses. Sí, hagan algo bueno o malo, para que nos desalentamos y temamos a una. Hasta ahí. Y es interesante, aquí dice, ¿no?, habla de, que declaran lo que va a suceder en el futuro. Pero después también dice, en versículo 22, en cuanto a los hechos anteriores, declaran lo que fueron. Es decir, lo que Yahweh está diciendo es, a ver, si ustedes, los dioses falsos, pueden declarar tanto el futuro, pero no solo el futuro, sino también el pasado y el sentido del pasado. ¿Qué es el sentido del pasado? O el pasado, ¿no? La historia tiene sentido. Y aquí está declarando Yahweh, yo puedo declarar tanto lo que va a acontecer también lo que ha sucedido y por qué ha sucedido. Así que Yahweh está diciendo, yo soy Señor de toda la historia. Entonces, Yahweh es el quien da forma a la historia y tiene un propósito por todo lo que pasa. Un versículo muy conocido, Proverbios 19, 21. Proverbios 19, 21. Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo de Yahweh permanecerá. ¿Y por qué está diciendo esto aquí en este contexto? ¿Por qué está diciendo que Yahweh también, el Hijo, siendo Yahweh, está detrás de la historia? Recordemos
Otra vez el contexto. En este primer capítulo de Hebreos está diciendo varias cosas del Hijo, y especialmente que Él es superior a los ángeles. No existe ningún ángel quien es soberano sobre la marcha de la historia. No existe ningún ángel que puede explicar el sentido de la historia, ¿no? ¿Por qué sucede todo lo que sucede? Así, ¿por qué nos es importante entender que el Hijo es soberano sobre la historia? Bueno, obviamente, en el tiempo de los creyentes, ¿no? de la iglesia primitiva en ese tiempo, estaba diciendo varias cosas, pero entre ellas, el Hijo, como dice los primeros versículos, es la revelación final y completa de Yahweh Dios. Y Él ha llevado a cabo la purificación de los pecados. En su tiempo, conforme a su plan, Él ha hecho eso. Y así que los creyentes en ese tiempo podían tener plena confianza en Él. Por igual, ¿no? Perdón. Y en ese tiempo, hay que recordar, estaban pasando por varias dificultades y hasta persecuciones por confiar en el Hijo de Dios, como el Salvador prometido, como el Mesías prometido. Y nosotros también podemos tener la plena confianza de que todo lo que sucede en nuestras vidas, todo lo que está pasando, tanto ¿no? a nivel individual como a nivel de familia, de iglesia, también de país y del mundo, está bajo el soberano control de Yahweh Dios y del Hijo. Y así nosotros podemos tener esa plena confianza en Él a medida que vayamos pasando por muchas dificultades. Y vamos a estar viendo muchas de esas, bueno, hay varias dificultades que van a hablar más adelante en Hebreos de los creyentes, pero eso es el contexto. Así que nos es importante entender en el contexto que Yahweh Dios, el Hijo, está detrás de la marcha de la historia. Nada se le escapa. Continuando, el Hijo es Yahweh quien no cambia. El Hijo es Yahweh quien no cambia. En los versículos 11 y 12 especialmente, está hablando de eso. Dice, Hebreos 1, 11 y 12, ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. El comentarista Kistemaker dice, aunque los cielos y la tierra han sido creados por el Hijo, ¿no? El Hijo que es, a quien es eterno, no comparten su eternidad. Son y seguirán siendo temporales. Los cielos y ciertas partes de la tierra, por ejemplo, las montañas, parecen exhibir intemporalidad. Sin embargo, están sujetos a cambio. Tal como dice el profeta Isaías, alzad vuestros ojos a los cielos, mirad la tierra que está debajo. Los cielos se desvanecerán como humo, la tierra se gastará como una vestidura y sus habitantes morirán como moscas. Pero mi salvación durará para siempre, mi justicia nunca fallará. Eso es Isaías 51, 6. Todo lo que el Creador ha hecho lleva la marca del tiempo. Y así que, por ejemplo, en nuestra experiencia, ¿qué es lo que pasa con nuestros cuerpos? ¿No? Bueno, por decir, desgastando. ¿Qué es lo que pasa con nuestros objetos, ¿no? Las cosas grandes o pequeñas, nuestros autos, nuestras casas? Con todo objeto se va desgastando. Todo lo que experimentamos va cambiando y envejeciendo. Pero Yahweh Dios no cambia. Yahweh Dios no cambia. Él decide también, por ejemplo, cuándo
cada uno de nosotros pasa a la eternidad. Él decide cuándo es el fin del mundo, como lo conocemos. Él decide cuándo el universo será renovado completamente. Aún los ángeles, aunque por decir no envejecen, ellos han tenido un comienzo. Ellos no tienen una existencia eterna desde el pasado, sin un cambio de su ser. Solo Yahweh es eterno, quien es lo mismo desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Pasamos a Romanos capítulo 1, por unos minutos. Romanos 1. Y está hablando de Dios y quién es Dios. En versículo 1, en versículo 20, versículo 20. Desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad. Su eterno poder y divinidad. Desde la creación se ha visto que Él es eternamente poderoso. Y en este pasaje, lo que los seres humanos, lo que los idólatras hacen es, en versículo 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí tenemos que es una parte esencial de idolatría, de pensar que Yahweh, quien no cambia, quien es incorruptible, puede ser visto, por decir, o comparado con una parte de su creación que es corruptible. ¿Qué es esa palabra? Hay, por un lado, incorruptible, algo que no cambia, que no muestra la marcha del tiempo, por decir, y lo corruptible es algo que muestra la marcha del tiempo, que se va desgastando, que muere también si es un ser vivo. Así que Yahweh Dios, a cambio de su creación, no muestra eso. Y eso es lo que Pablo está enfatizando en Romanos capítulo 1, que es denigrar a Dios al compararle con las criaturas de su creación. Pasamos a Salmo capítulo 90. Y eso realmente es el ánimo al entender esto, que Yahweh Dios no cambia. Salmo capítulo 90, versículos 1 a 4. Señor, tú has sido un refugio para nosotros, de generación en generación. Antes que los montes fueron engendrados y nacieron la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo. Y dices, vuelvan, hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer, que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Así que como seres humanos, ¿qué es lo que podemos confiar en el Hijo de Dios? Que no cambia, que los cielos y la tierra sí va cambiando, mudando. Es que Yahweh Dios, el Dios eterno, es nuestro refugio. Dice en versículo 1 de Salmo 90, de generación en generación. Desde la eternidad hasta la eternidad. Yahweh es el mismo. Y así que nosotros nos debemos, voy a decir, animar que Yahweh Dios no cambia. Lo que Él ha determinado llevará a cabo. Lo que Él dice permanecerá. Lo que Él revela es la verdad. Y en este mundo actual estamos viendo muchos seres humanos que están intentando cambiar, por ejemplo, en ideología de género. De decir que nosotros podemos cambiar que es un varón y que es una mujer. Ya están hablando, obviamente han estado intentando cambiar qué es el matrimonio que Dios establece entre un hombre y una mujer. Entonces, y ya también va
cambiando o intentando cambiar, voy a decir, ¿qué es el ser humano mismo? Es decir, en transhumanismo. Pero ¿quién es el único creador que realmente tiene ese derecho? Es Yahweh Dios. Él es quien permanece. Todos esos cambios, ¿no? En el futuro, cuando los historiadores, y yo creo que toda la humanidad, contempla nuestra generación, van a ver la locura de lo que estamos pensando hacer. Nosotros no podemos establecer esos cambios. Yahweh Dios es quien ha establecido todo y Él no cambia, tampoco va a cambiar lo que Él ha determinado respecto al ser humano. Lo que Él dice, con eso lo que estoy diciendo es, lo que Él dice, eso es permanente. Lo que Él establece, eso es verdad. Y el hombre no puede cambiar eso. Aunque nosotros sí nos vamos desgastando y cambiando y hasta muriendo. Nuestra generación va a pasar. Pero la próxima generación va a entender otra vez que Yahweh es Dios, Él no cambia y Él establece las cosas correctas. En Hebreos capítulo 13, otra vez unos versículos muy conocidos que dicen, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y luego dice, no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque es buena cosa para el corazón el ser fortalecido por la gracia, no por alimentos de los que no recibieron beneficio, los que de ellos se ocupaban. Entonces no se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. ¿Por qué? Jesucristo no cambia. Podemos confiar en el Hijo de Dios, sabiendo que Él sigue siendo fiel a sus promesas. Podemos confiar en Él porque su palabra es firme y no cambia. No nos va a dar otra revelación diferente a la revelación que ya tenemos. ¿Qué es lo que dice en los primeros versículos de Hebreos? En el pasado, por diversas maneras, por diversas personas, Dios ha hablado, ¿no?, por los profetas, pero en estos últimos días ha hablado por su Hijo. Entonces nosotros sí tenemos la revelación completa y perfecta del Hijo. Así que nosotros sí podemos confiar en Él. Continuando con los versículos 13 y 14. Hebreos 1, 13 y 14. Pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Comienza, versículo 13, con una pregunta retórica. ¿Pero a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios? Y la respuesta es obvia. A ningún ángel ha dicho Dios eso. Tenemos una pregunta semejante en versículo 5, en Hebreos 1:5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y la respuesta obviamente es a ningún ángel. Solo, entonces la respuesta, a ningún ángel Dios ha dicho, siéntate a mi diestra. Y ya hemos visto en versículo 3 también, que después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Solo los que tienen autoridad, solo los que tienen soberanía pueden sentarse como indican estos versículos. Por ejemplo, en el contexto antiguo, eso pasaría en un contexto en una corte real, por ejemplo, donde todos los sujetos están de pie mientras que el rey está sentado. Y varias veces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, también en ese contexto, un rey puede invitar a alguien, una persona de honor,
para sentarse a su lado. Es el lugar especial de honor. Y conforme a eso, el autor de Hebreos está preguntando, ¿a cuál ángel le ha dicho Dios, siéntate a mi diestra? A ningún ángel. ¿Y por qué? No existe un ángel con el mismo rango que tiene el Hijo. De hecho, algo muy interesante de los ángeles es que nunca se ven que ellos están sentados en la presencia de Dios. O están de pie, o están volando, o están postrados. Las primeras dos posturas, estando de pie o estar volando, indican que están listos para recibir órdenes para luego cumplirlos. La última postura, ¿no?, de postrarse delante de Dios, es una postura de adoración y sujeción. Aquí lo que está diciendo es, los ángeles, ningún ángel, ningún ángel tiene ese rango. Y otra vez los testigos de Jehová dicen que el Hijo es Miguel, el arcángel. Pero aquí está diciendo, a ningún ángel ha dicho Dios jamás eso. Y eso es una cita de Salmo 110. Es una cita de Salmo 110 que dice, Salmo 110, dice Yahweh a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Yahweh extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el resplandor, esplendor, de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. Así que aquí, ¿no?, Yahweh está hablando de su poder sobre los enemigos. ¿Qué significa poner el enemigo por debajo de sus pies? Significa vencerlo completamente. Y por ejemplo, en Josué capítulo 10, si quieren pasar ahí, Josué capítulo 10, versículos 24 y 25. Josué 10, 24, 25. Está hablando de las conquistas de Josué. Y dice, cuando llevaron estos reyes a Josué, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los jefes de los hombres de guerra que habían ido con él, acérquense, pongan su pie sobre el cuello de estos reyes. Ellos se acercaron, pusieron los pies sobre sus cuellos. Entonces Josué les dijo, no teman ni se cobarden. Sean fuertes y valientes, porque así hará Yahweh a todos los enemigos con los que ustedes luchen. Y entonces eso está diciendo que habían vencido completamente esos reyes, que ya no podían ofrecer ninguna resistencia, estaban completamente dominados. Así que eso es lo que está diciendo. Y es lo mismo, volviendo a Hebreos 1, 8, tu trono, oh Dios, ¿no? Y cetro que tiene el Hijo. Entonces, el Hijo es quien está reinando hasta la eternidad. Él reinará con perfecta justicia y rectitud. Y esto así que está diciendo en Hebreos 1:10, o 13, perdón, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Dios o el Hijo va a dominar, va a sujetar a toda persona que existe. Toda la criatura en sí, debajo que Él ha creado, va a estar sometido a Él. En sí hay dos grupos distintos que serán sometidos al Hijo. Hay dos grupos. Existe el grupo que se someten a Él voluntariamente por el Evangelio. Dios, ¿no?, a los creyentes, Dios nos ha dado un nuevo corazón.
para que dejáramos de pelear contra Él. En ese sentido, todos los creyentes ya estamos sometidos a Él. Y eso es antes de pasar por la muerte. Y hay un pasaje muy interesante en Isaías 45 respecto a eso. Isaías 45, versículo 20 en adelante, reúnense y vengan. Isaías 45, 20 en adelante, juntos acérquense, fugitivos de las naciones. No tienen conocimiento los que llevan su ídolo de madera y suplican a un Dios que no puede salvar. Declaran y presentan su caso. Sí que deliberan juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo, Yahweh? No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Y esta es la parte, vuélvense a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado. Ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. De mí dirán, solo en Yahweh hay justicia y fuerza. A Él vendrán y serán avergonzados todos los que contra Él se enojaron. Así que aún en este pasaje vemos la invitación de venir a Yahweh para recibir la salvación, porque Él es el único Dios verdadero, no hay otro fuera de Él. Que ante mí se doblará toda rodilla, toda lengua jurará lealtad. Así que eso es el primer sentido de los que vienen a Yahweh para recibir la salvación, que se someten a Él. Existe también el grupo que seguirán en su rebelión hasta el final. En sí, parece que Hebreos 1, 13 y 14, 13 está hablando específico o más de este grupo, que las personas que continúan en su rebelión. Y obviamente la palabra habla mucho de eso. Y Yahweh o el Hijo de Dios es quien va a vencer a todos sus enemigos por debajo de sus pies. El Hijo es Rey de Reyes. Él es Señor de señores. No existe ninguno que le pueda vencer. No existe ningún ángel que se compare a Él. Ni un ángel santo, ni un ángel caído. Así teniendo el Hijo que está reinando ahora y quien reinará hasta la eternidad, Él también está sometiendo a todos sus enemigos por debajo de sus pies, incluyendo el pecado, incluyendo la muerte. ¿Cómo debe ser nuestra confianza en Él en el diario vivir cuando pasamos dificultades? Eso es lo que está diciendo aquí, que Yahweh Dios, que el Hijo, quien es Yahweh Dios, está sometiendo a todos sus enemigos. Hebreos 13, versículo 5. Hebreos 13, 5. Sé el carácter, y versículo 6 también, sé el carácter de ustedes sin avaricia, contentos con lo que tienen, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré, ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? El que ha vencido todo es, ¿qué dice aquí? Dice que nunca nos dejará el Señor. Él es quien nos ayuda. No debemos temer. Eso es, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey. Y así que en Hebreos 1 nos está diciendo, o nos está animando con la confianza de quién es nuestro Rey, nuestro Salvador. Continuando, Hebreos 1, 14. ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? ¿No son todos ellos, hablando de los ángeles,
espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Versículo 7, también de Hebreos 1, dice algo muy semejante. De los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Dios ha designado a los ángeles como los que ministran a otros. Y si recordamos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, los ángeles son los que habían ayudado a Lot salir de Sodoma. Luego, los ángeles vinieron para ayudar a Daniel. Y hay muchas historias de los ángeles y de cómo Dios envió ángeles para hacer una cosa, otra cosa. También en la misma vida de Jesús, cuando estaba, para anunciar su venida. Los ángeles estaban ahí. Para servir a Jesús después de la tentación, estaban ahí. En la iglesia primitiva hay muchos ejemplos de cómo los ángeles participaron con los seres humanos. Pero es interesante entender o leer que no vemos o no leemos en ningún pasaje donde el Hijo de Dios ni los seres humanos están al servicio de los ángeles. Los ángeles no reciben el servicio de nosotros ni del Hijo de Dios. Y aún, por ejemplo, cuando pensamos en el ser humano, ¿qué es lo que Yahweh Dios nos ha dado? Nos ha dado la mayordomía sobre la creación. Y nosotros tenemos que llevar adelante ese dominio conforme a su voluntad. Y la creación en ese sentido nos tiene que servir. También dice, por ejemplo, que el Hijo del Hombre vino a la tierra para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. Pero cuando leemos de los ángeles, en ningún momento son los que reciben el servicio. Pensando en eso, por ejemplo, la rebelión de Satanás es aún más sorprendente. Satanás, todos sus demonios que se rebelaron contra Dios, ellos ya querían tener esa posición de dominio, de poder, de autoridad. Pero Dios no los creó para eso. Los creó a ellos para servir, servirle a Él y para servir a nosotros. Y en este versículo está diciendo específicamente a los que van a heredar la salvación. En el versículo está diciendo que ellos existen para quienes específicamente para los que heredarán la salvación, es decir, los creyentes verdaderos. No son para servir a los rebeldes contra Dios, sino son para servirnos a nosotros. Nosotros que tenemos una herencia garantizada por el Espíritu Santo. Somos los que recibimos la atención de este servicio. Y yo creo que hay, tal como en el Nuevo Testamento, hay muchos que podrían tal vez testificar de que posiblemente eran servidos por un ángel. Yo mismo tengo algo que posiblemente fue un servicio así. Pero debemos entender que Yahweh Dios ha puesto a sus ángeles para servirnos. Y otra vez, estos versículos están manifestando que la confianza que debemos tener en Yahweh Dios. Él está detrás de la historia. Él es el creador. Él es el salvador. Y Él es que ha creado los ángeles para servirnos a nosotros, los que heredaremos la salvación. Quiero resumir todo el capítulo 1 de
de lo que hemos estado viendo. Y eso es para darnos ánimo para entender quién es ese Salvador perfecto que tenemos. Recuerden otra vez el contexto de Hebreos. El contexto es animando a los creyentes hebreos en medio de muchas dificultades, en medio de muchas tentaciones, de volver atrás, de ser tentado con las cosas del mundo, de no abandonar el único Salvador verdadero. Así que con ese ánimo que está diciendo en capítulo 1, que el Hijo es la revelación final y completa de Yahweh Dios. No necesitamos otra revelación. Él es Yahweh Dios mismo. El Hijo es Yahweh Dios mismo. Él es el creador de absolutamente todo. Él es quien sostiene toda la creación con su palabra poderosa. Él es quien cumple perfectamente la purificación de los pecados. Él es quien está infinitamente exaltado sobre los ángeles. Él es adorado por los ángeles. Él es servido por los ángeles. Y Él se siente sobre el trono de Dios. Y Él también ha puesto los ángeles en servicio nuestro. Este capítulo es para meditar en la grandeza del Hijo, para estar completamente confiados en Él. Así que conforme a eso, si hay alguien que no es creyente, no puede tener esa confianza. Más bien, es uno de los enemigos que va a estar puesto por debajo como ese rey puso su pie sobre el cuello de su enemigo. Si alguien que está escuchando que no es creyente quiere tener esa plena confianza, que hoy día sea el día de arrepentimiento, que vuelves de tu rebelión para ponerte en línea con lo que Dios dice de quién es el Hijo, que confíes solamente en el Hijo perfecto, quien ha llevado a cabo la purificación de sus pecados. Que hoy día sea el día que vuelvas de tu maldad para servirle a Él. Recordemos la verdad principal. El Hijo es Yahweh Dios, quien ha creado todo y lo lleva a su fin de estar sujeto completamente a Él. El Hijo es soberano sobre toda su creación. Él es superior a todo otro ser. Él es digno de que confiemos completamente en Él y su palabra. Él es digno de ser adorado y servido como nuestro Rey. Así que esta semana, al pasar las dificultades de la vida diaria, al ver el mundo que está en un desorden completo, un caos, nosotros podemos meditar en quién es nuestro Salvador, el Hijo de Dios. El que es creador, sustentador y quien llevará la historia a su fin conforme a su plan. Que nosotros podemos tener esa plena confianza en Él. Para terminar, quiero volver a leer Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, todo el capítulo. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí.
De nuevo, cuando trae el primogénito al mundo, dice, y lo adoran todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. También tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra. Los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos, como una vestidura, se envejecerán, y como un manto los enrollarás. Como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles jamás ha dicho Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Vamos a orar. Gracias, Señor, por este pasaje. Gracias por este capítulo de Hebreos 1. Realmente nos anima mucho viendo quién eres tú. Tú eres el creador. Tú eres el que sostiene y da sentido a toda la historia. Tú eres el que nos has llamado a participar en tu familia. Tú eres el autor y perfeccionador también de nuestra fe. Tú eres el que ha llevado a cabo la salvación. Tú eres el que pone a los ángeles en nuestro servicio, Señor. Y Señor, todo eso está escrito no a personas que estaban pasando tiempos fáciles, más bien a personas que estaban pasando mucha dificultad. Y ese fue escrito para animarles, para manifestarles y mostrarles que podían tener esa plena confianza en ti, el único Dios verdadero, y en la revelación final del Hijo. Y te pido, Señor, que nosotros entendamos qué tan importante, qué tan práctico es meditar estas verdades. Que la manera de hacer crecer nuestra fe es por meditar en todas, las verdades de quién eres tú y en las verdades de lo que tú has hecho en el pasado y lo que vas a estar haciendo en nuestras vidas y en el futuro. Gracias, Señor, por eso, que tú sigas usando estos pasajes para animarnos, viendo el contexto original y viendo cómo podemos aplicarnos a nosotros. Que nos animes en ti hoy y esta semana. Gracias, Señor, por eso. En tu nombre. Amén.